pues también eso pudiera ser una alerta. Inclusive ahorita cuando estemos mirando cómo se audita balances de prueba, pues pudiéramos mirar técnicas de cómo revisar el ingreso sin tener pues que ir a revisar la factura una por una, ¿cierto? Para que lo tengamos ahí pues como en cuenta. Eso fue un caso que pasó en preparación de IVA, una Eli, duplicación pero de cuenta. no alcanzo a entender. O sea, yo reviso la causación Sí, y ¿qué estaba duplicando? ¿Estaba duplicando el ingreso o qué? estaba duplicando el ingreso. Ni siquiera duplicándolo, sino llevándolo a una cuenta que no era, y eso dañó pues las bases para IVA, para Ah, todo. O sea, ese IVA, mejor dicho, casi que quedó como tarea ir y volver a contabilizar las facturas de venta con un agravante que son facturas de ventas electrónicas, lo que quiere decir que ya no ah, permite hacer ninguna modificación y toca por un documento ni siquiera general, sino por una nota contable. El Eli, caso fue el siguiente. Esa empresa Eli, una vende por preguntita, ahí. ¿el cliente es nuevo? No, esa empresa vende por ahí, ¿cierto? Y digamos que la factura de venta, pues sí, o sea, yo supongo que no sé si se revisaba, o sea, no sé si se revisó en el mes a mes las facturas de venta. Y entonces, claro, ¿qué pasaba? El auxiliar estaba facturando y llevaba parte del ingreso, la factura de venta, como utilidad. Y resulta que eso no era utilidad, sino que no era grabado, eso era un ingreso no grabado, ¿cierto? Cuando se ujú. sacaron las bases y retenciones, no cuadraba el IVA, porque el IVA tampoco lo llevó ni siquiera por utilidad. Y delante de la DIAN es como si la utilidad hubiese quedado doble. En caso de una auditoría, pues la DIAN diría, ustedes solo me pagaron IVA por la mitad de la utilidad. ¿Cierto? Entonces hubo que reclasificar esa utilidad que no era utilidad al no grabado. Y adivinen qué, más o menos en el 90% de las facturas. Y esa empresa hace alrededor de 120 facturas por mes y era un cuatrimestre. Entonces, y hubo que mover el IVA, porque entonces el IVA lo estaba llevando ni siquiera a una cuenta de IVA por utilidad, sino a una cuenta de IVA de grabados, y ellos también tienen ingresos grabados. Entonces usted iba a tener, eso no cuadraba ni el IVA, ni las bases, nada. Entonces, como decisión, hay que ir a mover la contabilidad de esa empresa, de todo el tema de ingresos y de IVA de todo el año, de este cuatrimestre. Y fueron más o menos 400 algo facturas. Entonces ahí les dejo pues como la inquietud, Sí. que me parece pues como importante, porque si uno va y mira como la revisión de comprobantes de egreso se hace, pero entonces no sé si factura de venta y no miramos la causación. Lo particular es que si uno abre una sola factura de venta se da cuenta que ahí está el error, porque con la primera ya ahí se veía doble la utilidad. Y pues manejando la cuenta de IVA que pues nada que ver con ese manejo de IVA. Entonces, claro, cuando ellos fueron a montar, inclusive ellas se dieron cuenta antes de que la hoja me llegara a mí. Las personas que montaron el impuesto se dieron cuenta pues cuando estaban montando el impuesto. Ya pues por temas de tiempo fue imposible hacer la corrección en contabilidad. La hoja de trabajo quedó totalmente diferente a la contabilidad, casi que esa hoja de trabajo hubo que montarla por pura regla de tres prácticamente. Y ahorita en el próximo cuatrimestre hay que hacer la revisión con esta nueva contabilización y mirar pues qué se ajusta. Afortunadamente es el primer cuatrimestre. Si fuera el último cuatrimestre ya no había posibilidad pues como de corrección, o tal vez sí, pero ya sabemos pues que pagando sanción. ¿Ves? Entonces casi que hay que estar muy concentrados como con eso, y también como Santi insistir pues en el analista que si no le da el tiempo de revisar el 100%, al menos por auditoría. Si quieren ahorita les dejo una herramienta súper rica que usamos los contadores, revisores para auditoría de documentos cuando no tenemos capacidad del 100%. ¿Listo? Es una herramienta en Excel muy buena, yo la adoro, la aprendí a manejar en Grulla y estoy feliz con ella. Enseguida les muestro cómo funciona. ¿Para qué? Para que si la empresa es muy grande y no les da tiempo de auditar el 100% del documento, lo hagan por muestreo aleatorio. Con ese muestreo aleatorio uno espera que caigan documentos de todos los universos, pues de todos los clientes, es muy chévere, en caso de que no les dé pues como para el 100% de los documentos. Bueno chicos, ahora sí, entrando en materia, nada, hoy vamos a ver, Laura me pidió pues que los acompañara en temas de auditoría de balance, ¿cierto? ¿Cómo auditamos el balance de prueba? Pues sin necesidad de ir
a revisar documentos porque entiendo yo que a ustedes ya les llega, pues digamos que cierta revisión hecha por el analista. Es el analista pues el que va y revisa el documento físico. Entonces acá voy a compartir pantalla. Este es un balance de pruebas ya pues auditado del año pasado. Este es un balance de prueba de plásticos. Y voy a empezar entonces. Lo primero, chicos, que debemos de tener en cuenta para auditar un balance de prueba es que a un coordinador un balance de prueba no le puede llegar cerrado por cuentas. ¿Cómo es cerrado por cuentas? Cuando yo reviso un balance de prueba, debo de solicitar que todas las cuentas vayan abiertas por tercero. El banco yo siempre lo pido, pues sí, cerrado por todo el movimiento que tiene el banco. Pero a partir de la cuenta 12, yo pido abierto toda la cuenta por terceros, todas. Las retenciones, los proveedores, todo abierto por tercero, la cuenta del gasto, la cuenta del ingreso, porque si no, ustedes no se dan cuenta que se quedó en esa, pues que se queda en el movimiento contable. ¿Sí? Ya les voy a explicar en más detalle, listo. Pero entonces, para temas de bancos, yo sí pido el movimiento agrupado. ¿Qué reviso en bancos y qué reviso en caja? Arranquemos por caja, que es el primer movimiento, ¿cierto? Entonces, caja. Si a mí me dicen que en el saldo final de caja quedaron 11.372.000. Eli está compartiendo Yo no estoy viendo la pantalla. pantalla de Eli. Mi pantalla. No. No. Oscar, ¿hay tijeras? ¿Hay tijeras? No. Ah, no, ya. Ahí sí. Sí. Sí, ahí sí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo arranco, lo que les digo, con un balance de prueba abierto en todas las cuentas por tercero. Me aterra que me lleguen balances de prueba con cuentas cerradas. ¿Cómo así que solamente tenga movimiento débito, crédito y saldo final? Eso a uno no le dice nada, ¿cierto? Entonces, el único movimiento que sí pido cerrado es el de bancos, porque es demasiado, pues una empresa en un año tiene demasiado movimiento bancario. Pero las demás cuentas siempre las voy a pedir abiertas por tercero. La recomendación a ustedes es que cuando generen el balance de prueba y vean, por ejemplo, cuentas de la 23, la 22, de la 5 que solo tienen movimiento inicial porque no tiene movimiento por tercero, muchachos, pídala. Pídala porque en esas cuentas empiezan a quedar cositas de las que uno no ni se entera. Entonces siempre las cuentas, todo el balance de prueba abierto por tercero. Inclusive este es de plásticos y Jaime sabe que a mí mes a mes para revisión me lo tiene que mandar siempre por tercero o me lo debe enviar por tercero, listo. Entonces arranquemos por caja. Si yo cierro mes y a mí me dicen que caja cierra en 11.372.000, yo lo primero que hago es que confirmo con la gerencia este valor. Siempre. Para saber si este banco, pues, perdón, si esta caja realmente existe. En plásticos, este pues es un balance de plásticos, allá manejan una caja súper alta y ese valor existe. Es más, la gerencia me pasa el arqueo final de caja mensual y yo comparo si está igual a la contabilidad, ¿cierto? Siempre confirmo los valores de caja. Si esta es una auditoría para final de año, recordemos que todo lo que se quede en el activo me genera costo para renovación de cámara. Entonces, yo siempre reviso que el saldo de caja, si no es real, a diciembre 31 lo dejo cerrado en cero para no cargar ese gasto. Tiene que ser que la gerencia me diga que por alguna razón especial lo debemos de dejar, ¿cierto? Pero siempre las cajas solo conciliado con la realidad. O sea, si tenemos 1.000.000, 1.000.000. A veces los gastos de caja se van generando y se van generando y se van generando y nadie le hace control a las cajas y empiezan a haber cajas negativas, positivas. Esta empresa pues porque solo tiene una caja, pero tenemos empresas que manejan 6, 7 cajas. Por ejemplo, el caso de lubricación maneja casi que 20 cajas menores y pues 34, 34 cajas cajas, ya menores están le en conté. 34 cajas. Ah, listo. Yo sé que hasta el año pasado eran como 20 y algo. Lubricación maneja 34 cajas porque allá tienen 34 técnicos y todos manejan un tipo de caja, ¿cierto? Entonces, cuando esas cajas empiezan a no conciliarse,
dejo de cobrarle plata al empleado porque entonces el empleado se gastó dinero que no era de la empresa, a veces le quedo debiendo al empleado. Entonces, esas cajas, en este caso pues es una, por este ejemplo, pero en el caso de lubricación o de otras empresas, ADEX creo que también hace anticipos, hay que conciliarlas, hay que revisar el mes a mes cómo cierra e informarle al cliente, muchachos, listo, venga, esta caja le quedó negativa, quiere decir que le debemos al empleado, o esta caja quedó con saldo, quiere decir que el empleado no ha justificado el total de los gastos de esas cajas, listo, porque al final del día uno cree que no y la caja empieza a generar gastos no deducibles. Cuando la caja no me la justifican, esa caja se queda con un mayor valor y ese gasto nunca llegó, entonces toca ajustarlo a final de año y que se vuelve un gasto no deducible. Entonces, para que lo tengamos en cuenta con caja, listo, siempre confirmar con la gerencia si esos son los saldos que quedaron y ya saben, si queda negativa, a alguien le quedamos debiendo y se quedó positiva, generalmente es porque ese es el valor que tenemos en efectivo y si ese no es el valor que tenemos en efectivo, faltaron gastos por causar. Listo. Bancos. Con bancos, así seamos coordinadores y no revisemos movimiento por movimiento, sí debemos revisar el saldo final. ¿Listo? Este saldo pues, debe ser igual al extracto. En algunas ocasiones, ya me he dado cuenta, no siempre coincide con el extracto de la contabilidad y no quiere decir que la contabilidad esté mala, sino que puede ser algunos pagos que se giraron a otros bancos y que todavía no se han debitado o que me pagaron a mí y que aún no han ingresado. Listo, pues a final de mes no han ingresado. Por ejemplo, yo giré a Banco de Occidente el 30 de este mes, por ejemplo, y Bancolombia hizo el pago el primero del mes siguiente. Entonces, puede ser que me dé una partida conciliatoria en banco, listo. ¿Qué pasa? Que para eso debo hacer conciliación bancaria y decir que quedaron pendientes por pagos a otros bancos la salida de ese dinero. ¿Qué más reviso en bancos? Estos dos movimientos, muchachos. El movimiento débito para mí debe ser igual a los abonos que registra el extracto. Y el movimiento crédito debe ser igual a los cargos que registra el extracto. Si estos dos no son iguales, yo ya me di cuenta que el banco está ajustado. O sea, que alguien ajustó el banco. Listo. Yo reviso saldo inicial, movimiento débito me debe coincidir con los abonos que dice el extracto, el movimiento crédito me debe coincidir con los cargos y el saldo final, pues el saldo final con extractos. Yo no sé si en esta partida soy clara. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando los bancos se ajustan, también pasa lo mismo. Se me quedó cartera sin conciliar, se me quedaron cuentas sin descargar, pues por ejemplo pagos de proveedores, pagos de seguridad social sin descargar. Entonces cuando yo sé que esto fue ajustado, que esto no me coincide, yo ya sé que el banco viene con un inconveniente. A nosotros en revisoría fiscal siempre nos decían que, digamos que como revisores podemos permitir ajustes. ¿Qué es ajustes? Por ejemplo, que un sistema me esté llevando en parametrización a una cuenta que no es y yo haga el ajuste. ¿Qué en contabilidad no se puede permitir como ajuste? La contabilidad trazada. O sea, si yo vengo con una contabilidad trazada para ponerla al día, yo no puedo hacer ajustes. En revisoría siempre nos dicen como eso, devuélvalo y que lo hagan bien, o sea, que la contabilidad quede en el mes a mes como debe ser, ¿cierto? Entonces, si un banco no se contabilizó en todo el año y yo, pues, o no se concilió en todo el año y yo hago el ajuste por allá septiembre, octubre, noviembre, ¿qué pasa? Que se van a quedar gastos sin incluir, cuentas por pagar sin incluir, carteras sin conciliar. Entonces, lo que les decía, ajustes en contabilidad, de errores en contabilidad, pero una contabilidad trazada, muchachos, no es un error. Elisa, ¿Cómo? Hola. una pregunta. Sí, Espérate sí, que te se me escucho. cayó. Ahí me escuchas. Sí, Listo. Una pregunta, pero ya más desde lo legal, porque digamos que nos ha pasado casos. Por ejemplo, sí, nos ha llegado empresas que nos ha llegado, pues literal, vueltas nada, ¿sí? Ok. sí, Que nos llegó, por ejemplo, nos llegó una empresa por allá en noviembre o en diciembre. No, nosotros la contabilidad pues la llevamos más o menos, va uno y revisa, los bancos pues llevados, no hay soportes, mejor dicho, nada. Entonces, la pregunta es la siguiente. Bueno, va y mira uno, por ejemplo, saldos de cartera, que eso no existe, que eso es mentiras, saldos de proveedores o cuentas por pagar, que eso es mentiras, que eso tampoco existe. Entonces, la pregunta
es la siguiente. Si, por ejemplo, yo, porque listo, digamos que ya por la responsabilidad que adquirimos, nos toca, por ejemplo, hacer el cierre de esa contabilidad, preparar los estados financieros, hacer la renta y todo lo demás. Sí. Por ejemplo, ¿cómo lo hemos estado haciendo? Cuando nos ha pasado de una, lo que hacemos es un acta, donde inclusive dejamos todo por escrito y donde decimos, vea, esta información me la confirmó gerencia. Gerencia me dijo que no le debía a Pedrito Pérez, a Julanito, a Sutanito, esto, y todo lo ajustamos pues como con esa acta de por medio. La pregunta es, el día de mañana, si llegara a pasar algo, porque nosotros, por ejemplo, como contadores, pues no tuvimos acceso a la información, no tuvimos cómo auditar si eso era real o no, si estaban los gastos o no, pues digamos que ese documento que estamos haciendo, eso nos cubriría en salud a nosotros, o eso nos podría igual generar algún problema a futuro. Bueno, yo te voy a contar. Resulta que cuando uno recibe una contabilidad, pues eso uno lo va aprendiendo sobre la marcha, inclusive en revisoría, uno hace un acta, ¿cierto? De qué cifra recibió. Entonces casi que el balance de prueba que a uno le entregan, uno se lo manda al gerente, pues incluso no al gerente, al representante legal, y fírmeme que esta es la información que usted me entregó, ¿cierto? ¿Cómo está? Descuadrada, con negativos, esta es la información que yo recibí, ¿cierto? Cuando yo empiezo a hacer los ajustes, a confirmar con terceros y me doy cuenta que la contabilidad hay que ajustarla, a mí sí me toca pedirle autorización al representante legal. Porque acordémonos que aunque nosotros como contadores firmemos, la contabilidad es responsabilidad de la representación legal. ¿Listo? Y lo otro es que cuando yo certifico, o sea, ya listo, entonces ya me autorizaron los ajustes y ya todo está listo, perfecto. Y se llegó la hora de hacer la certificación de los estados financieros. En los estados financieros yo puedo dejar en la certificación que recibí la contabilidad en el mes de noviembre y que se tuvieron que hacer ciertos ajustes para llevar la contabilidad a la realidad, que dichos ajustes fueron aprobados por la representación legal. O sea, yo lo Okay. puedo hacer en la certificación. Es más, en el dictamen de revisoría fiscal, uno hace eso. Inclusive hasta dice que hubo una limitación en alcance porque no pudo acceder, por ejemplo, a las cifras de confirmación de inventario. Eso lo puede dejar uno escrito en el dictamen de revisoría fiscal y el contador en su certificación también lo puede expresar. Que, por ejemplo, usted puede decir, porque usted pudo haber alcanzado a confirmar las cajas, el banco porque tiene extractos y todo, pero usted no supo si el inventario era o no era, o si la nómina, los gastos eran o no eran. Usted puede dejar en su certificación de estados financieros que tuvo una limitación en el alcance porque no fue posible acceder a los soportes de gastos de nómina, que los que están en la contabilidad fueron los gastos que se encontraron soportados, pero que usted no puede dar certeza de que esos son. Listo. Para eso la certificación de Bueno, financieros. eso, porque mira, es que por ejemplo el año pasado tuvimos como 2 o 3 casos pues así, que digamos que acceder a la información fue pues inclusive muy complicado, inclusive hasta por el mismo desorden del cliente. Entonces, por ejemplo, Sí. ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Nosotros cogimos y obviamente pues porque había que cerrar bien, nos sentamos con el gerente e inclusive venga usted mismo, confírmeme qué cuentas sí son por cobrar, por pagar esto, lo que hay, y si elaboramos pues un acta y en esa acta dejamos pues que inclusive de que proyección contable no se hacía pues responsable de absolutamente nada, que la información se había ajustado de acuerdo a la información que nos habría brindado la misma gerencia o que nos habían confirmado ellos mismos, inclusive ese documento lo que hicimos fue hacerlo firmar pues por el representante legal y nosotros lo tenemos, pero sí nos quedó como la duda como bueno, igual, o sea, ese documento en el día de mañana, si pasa una sanción, si pasa un problema, pues en tener buen sentido de la palabra, nosotros nos podríamos lavar las manos con eso, porque igual, exactamente, o sea, no tuvimos forma de acceder a la información, o porque no estaba, o porque inclusive ni nos la entregaron, porque, por ejemplo, también, mira que nos ha pasado mucho, que llegan y dicen, ah, no, veas que el contador se desapareció, mire a ver qué hay en el software, defiéndase como pueda, pues, o cosas así. Sí, no, eso pasa, Santi. La verdad es que la norma sabe que eso pasa. Entonces, contablemente en la certificación hay que expresar esto. Es más, hay contadores que son tan estrictos que dicen desde cuándo. Yo, fulanito de tal, certifico esos estados financieros diciendo que inicié a prestar mis labores, como, pues mis servicios como contador público en esta compañía a partir del 1 de julio del año 2020. Ta, ta, ta. Por tal razón, certifico que estos estados financieros, pues digamos que expresan la realidad, salvo por la cuenta de
inventarios que no fue posible confirmar el saldo. Listo. Y eso va en la certificación, ¿cierto? De los estados financieros. Ya cuando esos estados financieros pues van acompañados también por dictamen de revisoría fiscal, el revisor fiscal también. Incluso en revisoría fiscal eso se llama una limitación en el alcance. Y uno tiene que decir que hay una limitación en el alcance en ciertos rubros. Santi, pero todo siempre pues cierto, escrito y firmado por el representante y ya. Eso no tiene pues como ningún problema. Bueno, sí, no, nosotros pues haciendo eso cuando pues sobre todo ahorita al final de año que nos pasó con varios, eso fue lo que hicimos de un acta, especificando pues cuáles inclusive eran los ajustes que se habían hecho, y haciendo esa claridad y hicimos firmar el documento por los representantes. Y recuerdo que un profe siempre nos decía, así usted tenga la firma del cliente en digital, ahí para ponerla en los estados financieros, no la ponga. Mándela, mande el estado financiero. Si él no se la puede firmar física, o sea, si él no puede ir a su oficina y firmar los estados financieros de manera física y lo va a hacer digital, mande el correo y que quede prueba del correo de que él los devolvió firmados. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, la contabilidad es responsabilidad del representante legal, ¿cierto? Él designa pues un contador que lo apoye. Pero ¿para qué se hace eso? Queda la evidencia de que el representante lo firmó. Esa es la aprobación de que las cifras son ciertas, ¿cierto? O sea, de que él aprobó, de que él como representante legal aprobó esas cifras. ¿Por qué? Porque si yo como contador le pongo la firma de él por querido, por no mandársela y simplemente me reúno con él y yo le puse la firma y no queda evidencia de que él fue el que me la devolvió firmada, él puede decir, ah, no, yo no sabía, eso lo presentó, eso lo hizo el contador y a mí nadie me dijo nunca, yo ni siquiera los revisé. Y como no hay ni un correo donde yo lo mandé en blanco y él le volvió firmado o está la firma física con lapicero, no hay forma de pelear con nadie. Bueno, no, aunque este año también lo hicimos así, o sea, preparamos los archivos, se los mandamos y nos los devolvieron firmados. Inclusive no los firmamos todavía nosotros, sino que los mandamos, ellos lo firmaron primero, ya acá tenemos ya los que quedaron firmados por ellos. Entonces, por ese lado, bien. Súper importante que queden firmados y acuérdense que quede firmada la certificación del estado financiero, que esa certificación también la hace, es contador y representante legal. Esa certificación es súper importante. La certificación de los estados financieros, listo, que es la primera hojita donde dice febrero 3 del 2021, yo, Julanito tal, actuando como representante legal, y yo, Elizabeth Palacio, como contadora pública, certificamos que los estados financieros aquí presentados, que son balance de prueba, estado de situación financiera, estado de resultados integral, cambio en la situación del patrimonio, flujo de efectivo, fueron preparados con esa certificación, debe ir firmada por representante y contador, listo, para que lo tengan ahí, porque ahí es donde uno puede colocar las noticas de todas las culpas que le puede echar al representante legal, listo, pues que uno no se tiene que cargar con eso. Los cargos que le pueden al representante legal. Es. Bueno chicos, entonces retomando el tema de bancos, ya sabemos, siempre revisamos saldo inicial, débitos que son los ingresos al banco, créditos los cargos y al final pues saldo final que nos debe de dar igual. Eso para todos los bancos. En Fiducuentas lo mismo, súper importante, saldo inicial, porque realmente funciona casi que como una cuenta, entonces lo mismo, saldo inicial, los traslados a cuentas de la misma empresa, entonces cuando yo reviso Fiducuentas, yo voy y reviso que si hubo traslados a las cuentas de la empresa, entonces que en la contabilidad, en los bancos, esté el registro de las cuentas, también pues de ese ingreso del dinero, la salida de la fiducuenta y al final pues el saldo final, si generó rentabilidad o rendimientos, que se hayan causado los rendimientos. Inversiones, quién es la empresa, ya les voy a decir por qué. Y averiguo, cuando llego inclusive a la empresa, averiguo si esta inversión es una controlada, una subsidiaria, para saber si tengo que consolidar estados financieros. ¿Cómo así? Por ejemplo, sigamos con el ejemplo de plásticos. Plásticos tiene unas inversiones en una empresa que se llama Cosmi Empaques. Lo que pasa es que allá no tiene más del 50%. Entonces, como no tiene más del 50%, pues Plásticos en sus estados financieros no consolida la información de Cosmi Empaques. Entonces,
simplemente la muestra como una inversión. Entonces es súper importante saber qué tipo de inversiones tiene la empresa. Entonces cuando ustedes pidan un balance de prueba, la 12 abierta, para saber qué es. Hay gente que lleva a la 12 los CDTs. Bueno, no hay ningún problema. Entonces usted se da cuenta si es un CDT, a qué término está, usted pregunta a qué término está, si es en una empresa, cuánta es la participación en esa empresa, si es más del 50%, entonces usted ya sabe que si es más del 50%, entonces a final de año hay que ir a consolidar estados financieros. Si es menos del 50%, usted simplemente muestra aquí pues en una inversión como en este caso, a nombre de esa empresa, 28 millones como en este caso, y sigue. Listo. Eli, Hola. una pregunta. Cuando es el tema de si hay que consolidar, ¿es si yo soy el dueño o si la empresa tiene, a ver, si yo tengo el 50% de otra, me toca hacer estados Consolidación. consolidados. Y si Hay otra tiene, consolida el otro. Sí, nos toca mandar los estados financieros para que el otro consolide. Eso. Me explico. Si yo soy la dueña, en este caso, de Cosmi Empaques, y este fuera más del 50, estos 28 fueran más del 50% de las acciones de Cosmi Empaques, Plásticos, cuando finalice el año, en sus estados financieros debe incluir también los estados financieros de Cosmi Empaques, ¿cierto? Consolida. Ahora, si fuera caso contrario, si Cosmi Empaques tuviera más, fuera el dueño de Plásticos, es Cosmi Empaques el que le debe pedir a Plásticos la información para que Cosmi Empaques consolide. ¿Listo? Pero si yo soy, digamos, como que la otra es la dueña mía, yo simplemente mando la información, los estados financieros y ya. Y Se otra complica pregunta, cuando yo soy la dueña porque ahí sí tengo que consolidar. yo en acciones puedo tener, por ejemplo, que esos 28.300.000 sea el 40%, Ah, sí. ¿cierto? Puede ser, pero eso es a nivel de acciones. Pero ¿qué pasa si la empresa, digamos, está generando pérdida, cosa que su patrimonio haga que esos 28 ya no sean el 40, sino que sean el 60 o el 70, porque puede pasar? ¿Ahí también aplicaría o no? No, Ah, no, pero es que ellos recuerda que hay por una, pérdida, o sea, yo puedo estar perdiendo, pero yo sigo siendo el dueño del 40%, o sea, soy el dueño del 40% de esa pérdida. Listo. ¿Sí soy aquí No clara? es por... Sí, sí, no, o sea, es netamente accional, no es ya Sí. contable ni nada. No. Puedo tener pérdida y yo sigo siendo el dueño, el 50, pues el dueño del 50%, del 30 o del 10, de acuerdo a la participación. Y pues si es más del 50, me toca literalmente en mis estados financieros expresar esa pérdida también. ¿Listo? Perfecto. Y una última pregunta ya con el tema de consolidados. Entonces yo como contador de plástico, suponiendo que esos 28 son más del 50, ¿presento la información solo de plásticos y la consolidada o solamente presento la consolidada? Si fuera más del 50, me toca presentar los individuales de plásticos y la consolidada. ¿Listo? Vale. Estados financieros individuales, así se llama bajo norma internacional, estados financieros individuales, presento plásticos y ya tengo que presentar los estados financieros consolidados. ¿Listo? y un dato Sin comparativo, importante. sin comparativo. O sea, No, tiene que ir con comparativo. Acuérdate que bajo norma internacional siempre tiene que pero haber eso es entre años, pero Ah, yo no, hablo entre comparativo entre ambas empresas. ¿No? no, entre ellas no. Listo, listo, ahora sí. Y que un dato importante para que tengan ahí presente cuando eso les pase, que eso también hay que revisarlo, cuando uno tiene que consolidar o que en este caso tiene pues subordinadas o tiene control sobre otras, eso hay que registrarlo en la Cámara de Comercio. Inclusive en la Así. Cámara de Comercio va a aparecer quiénes son sus subordinadas o sobre usted cuál tiene control, que de acuerdo al Código de Comercio se dice que usted tiene control sobre esas sociedades donde tiene más del 50%. Así es. Entonces uno a veces pasa hasta 12 por encima, tiene inversiones y pasa, y resulta que esas inversiones generan una cantidad de obligaciones. Pues si es un CDT, la obligación de cobrarlo únicamente, ¿cierto? Pero si ya son acciones en empresas, hay que revisarlo bien, hay que preguntar qué porcentaje y tal. Inclusive si son CDTs, muchachos, en estos días me pasó con Grulla tiene CDTs, pero es en dólares, y cada mes hay que hacer un tema de diferencia en cambio. Entonces también hay que preguntar si esos CDT están en dólares o están en pesos. ¿Listo? Que lo tengan ahí pues como en cuenta. La 13, chicos. La 13
abierta por terceros, o sea, quien vaya a revisar deudores, esté revisando un balance de prueba, no puede recibir una 13, simplemente pues aquí cerrada a nivel de cuenta de auxiliar, movimiento de débito, crédito, nada, por tercero. ¿Qué reviso yo en la 13? Lo mismo, saldo inicial, débito, crédito y saldo final. Aquí me empiezo a dar cuenta en el saldo final qué movimientos se vienen quedando. Por ejemplo, vámonos a este. Banaplast, miren que tiene un saldo inicial de 1.223.000, pagó ese 1.223.000 y volvió y le facturó 1.223.000. Es normal que quede con este saldo final, ¿cierto? Lo mismo este, miren que tenían el mismo saldo inicial, miren que aquí hay un crédito en cartera, quiere decir que lo pagó, y tiene un débito de 5.266.000, miren que es el saldo final, o sea, el movimiento del mes es el saldo final. ¿Cuándo se me empieza a complicar? Cuando me empiezan a quedar salditos que no son del movimiento de mes, por ejemplo este. Carvajal viene con un saldo desde el periodo anterior de 3.358.000. Si yo sé que esta cartera, la empresa la maneja 30 días, a mí ya esto me empieza a generar alerta. Entonces yo en reunión con el cliente le digo, venga, es que auditando cartera, usted viene con un movimiento de hace 30, 60 días, porque yo incluso ya hoy pido un informe de cartera y me doy cuenta que este cliente entonces está quedando en cartera y le digo realmente, pues como al cliente. ¿Por qué? Porque si yo llego y le digo al cliente, usted tiene al saldo final 326 millones de pesos por cobrar, eso a él no le dice nada. Eso lo sabe él si genera, pues hasta si la información la genera él mismo. ¿Qué le genera valor al cliente? Que usted le empiece a decir dónde se le empieza a quedar esa plata. Porque entonces es bueno que le haga gestión, porque puede ser que nadie le había dicho. Entonces, súper bueno, muchachos, estas cuentas abiertas por tercero. A un cliente, sí, muy rico que usted le diga que tiene en cartera 300 millones, pero para él realmente es muy importante saber dónde se le están quedando, ¿sí? O hay un cliente que te viene comprando, mira por ejemplo este, empaques plásticos, este le viene comprando, pero mire que tiene el saldo inicial más el saldo del mes, al final le debe 4 millones, o sea, en el mes ni siquiera le hizo un abono y traía saldo inicial, ¿cierto? Entonces esos son los tipsitos que uno tiene que utilizar. Adicional a eso, porque a veces uno se da cuenta que estos terceros tienen saldo en cartera y usted va y confirma con el cliente le dice, no, esa empresa ya me pagó hace rato y usted todavía con ese saldo ahí. Entonces, hacerle análisis a la cartera es muy importante. Listo, mirar qué saldos se les están quedando y no empezar y dejarlos ahí. Otra cosa que reviso en cartera. Yo reviso la 13. Pero también reviso la 28. Acuérdense que en la 28 yo registro anticipos. Puede ser que ese cliente me haya dado dinero en el mes anterior y yo le haya facturado este mes. ¿Qué tengo que hacer? Ir y revisar que si este valor que está en cartera no vaya a tener por allá en la 28 un anticipo a favor y sea que el auxiliar no lo haya cruzado, que a mí, pues que yo tampoco lo haya revisado y no lo haya cruzado, entonces empieza a generar saldo en cartera y con una cuenta por allá en la 28 de anticipo. Eso básicamente es lo que yo reviso en cartera. A final de año, muchachos, bueno, esto ya es una tarea de revisoría fiscal. En revisoría fiscal es obligatorio hacer confirmación de saldos con terceros. Quizás pues en contabilidad no, pero nosotros sí. Nosotros mandamos unas cartas a terceros confirmando los valores de cartera. Esos valores de cartera nos permiten saber, no lo hacemos con todo, eso es un muestreo pues, más o menos de cada 100 clientes uno escoge una muestra de 25, más o menos sí, un 20, 25% de los clientes y uno les manda una carta que le confirmen si los valores de cartera y la facturación hecha en el año es real. ¿Listo? Pero eso es un tema de revisoría fiscal, eso pues con ustedes no. Ustedes pueden, digamos, confirmar estos valores con el cliente directamente y hacerle seguimiento pues a la cartera. Que no tiene que ser mensual, puede que no, pero de manera bimestral sí es bueno que generen un informe de cartera y le vayan contando al cliente. ¿Listo? Y ojo con esas 28, que no se les queden anticipos sin cruzar. Ahí quiero enlazar algo que inclusive es un tema pues que tenemos pendiente acá, que ya inclusive puede que Oscar ahora va a sacar 5 o 6 minuticos, que nada más la semana pasada estuvimos mirando, no, la semana pasada no, eso fue hace como 15 o 20 días, a ver cómo podíamos hacer para en el PC Informe
agregar una parte inclusive solamente para el tema de análisis de cartera, inclusive no solamente mostrando como los saldos pues que hay, es que este cliente me debe esto, lo otro, sino que lo que hablaba con Oscar era también cómo lo convertíamos más financiero, por ejemplo mostrándole al cliente cada cuánto rota su cartera, cómo es la dispersión de cartera, un grafiquito, porque a veces el cliente, lo que dice Luis es cierto, usted mira la cartera así 300 millones, pero cuando uno ya le muestra y vea pilas, que es que esa cartera está concentrada solamente en 3 clientes, o vea pilas que este cliente le dé hace yo no sé cuántos días, eso para el cliente es de mucho valor. Entonces ahí ya creo que para este mes va a salir pues como ese formatico que le vamos a agregar al PC Informe para que sirva. Les voy a contar algo que me pasó con Oscar. Eso fue el mes pasado, quedé como una princesa en plásticos. Oscar me ayudó a hacer un informe financiero. Súper bueno. Entonces, resulta que allá la rentabilidad es muy bajita, pero ellos no tienen problemas de caja. Entonces, miremos por qué la rentabilidad tan bajita y por qué funcionan tan bien en caja. Y fue un análisis de cartera contra días de pagos de proveedores, ¿cierto? Y resulta que es que ellos reciben más rápido el dinero de los clientes y pagan más tarde proveedores. Casi que la cartera les rota 32 días y pagan los proveedores a 62 días, ¿cierto? En plástico es muy bueno porque ese es el escenario perfecto. Hay empresas que tienen problemas de caja Por y lo que no contrario. se dan cuenta por qué, y es porque les pasa lo contrario. Pagan proveedores a 30 y los clientes les pagan a 60 días. Ese último panorama, que es al contrario, lo tiene Lubricación de clase mundial. Ellos a todo el mundo le anticipan y el cliente les paga hasta 90 días. Es que en el 90% de los casos pasa así. Muchachos, Entonces, yo quisiera, Eli, qué pena, es que yo ahorita en 9 minutos debo de salir a una reunión, algo importante, entonces yo les iba a decir dos cositas, y me disculpas ahí, Eli, el paréntesis. Eh, Muchachos, para los coordinadores, la idea cuál es empezar a generar valor a través del PES Informe. O sea, yo tenemos una herramienta que nos simplifica un trabajo importante en materia de presentación de informes. La idea es que nos siga generando valor y Santi y yo veníamos como con la misión de ver qué le podemos mejorar. Salió el tema de esa auditoría en cartera porque con Eli también, digamos, con una de las empresas la cual es mi revisora, me explicó esto que les está explicando y para mí, yo que lo estoy exponiendo a los otros clientes, literalmente genera valor y me disculpas la expresión que va a usar Eli, pero es una bobada. Ustedes se ponen a ver y a es una revisar, bobada. saldo inicial, débito, crédito, saldo final y chao, y automáticamente uno adiestrando el ojo puede quedar uno como un príncipe o como una princesa, como dice la socia, y uno dice, venga, ¿y esto cómo? ¿Cómo así que esto me está diciendo esto? Y es una tontería, ¿cierto? Pero esas Sí. cositas pueden generar valor. ¿Qué es lo que necesitamos por parte de los coordinadores? Obviamente yo también me estoy poniendo en la tarea y es como que, bueno, ¿qué le podemos agregar? Yo estoy loco por meterles indicadores, ¿cierto? Ustedes lo saben y la idea es que lo podamos generar valor. Pero, por ejemplo, Cris ha dicho, yo necesito más fácil que todo esté bien, cosa que yo le entregue la contabilidad a tiempo al cliente. Eso es válido. Entonces, eh, próximamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una capacitación, la voy a dictar yo, donde cómo vamos a hacer esos informes o esos indicadores, pero no tan macro, sino que algo sea muy sencillo, cosa que ustedes en las reuniones no simplemente lleguen a decir, vendió tanto, gastó tanto, la utilidad fue tanto, ¿cierto? Generemos valor, esa es como la misión. Ya tenemos una herramienta, ya tenemos unos conocimientos, ya tenemos un bagaje, vamos a explotarlo más. Entonces eso era como lo que vamos a hacer estos días. Yo ya me coordinaré con Santi para el tema de calendarios. Obviamente la UL y Pipe, si están obviamente invitados pues para que sigamos, pues que la información se comparta a todo el mundo. Y bueno, sí me gustaría que para esa reunión, porque eso fue una tarea que dejamos en la reunión anterior, lleguemos con ideas, ¿sí? Lleguemos con ideas que podamos plasmarnos, lleguemos con ideas que ya matemática a través de Excel podamos mirar si sí la podemos plasmar, pero no simplemente esperemos a que nos lo manden, sino que lleguemos siempre con propuestas. Ve, yo quiero hacer esto, porque genera este y este valor. Vea, les aseguro que eso no va a quedar en oídos sordos. Entonces, esas eran las cositas como que les quería decir. Estaremos hablando y vayan pensando, por favor, en ideas para generar valor. Listo, esa que sea la misión de hoy.
Eli, te quiero, cuídese bastante, éxitos por Cuídate. allá, cómo hace embarazo. Muy Muchachos, bien. yo los bendiga, los quiero a todos bastante. Se me cuidan. Chao, chao. Bueno, muchachos, sigamos a ver si terminamos siquiera hoy el activo. Pues yo sé que cada cuenta tiene, pero entonces siquiera que terminemos hoy el activo. Entonces, miren, ya miramos la 1305, entonces ya saben todas las cuentas abiertas por tercero. Lo mismo esta 1330, si a ustedes el auxiliar se los manda, esta cuenta solo cerrada a nivel de auxiliar, nada, pidan eso abierto por tercero, porque acá uno empieza a darse cuenta de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí venían una cantidad de anticipos. Si es de la 1330, quiere decir que esos anticipos fueron hechos ¿a quién? A proveedores. Si yo no los he cruzado, ¿cierto? Pues voy y reviso en la cuenta 23 y en la cuenta 22 si estos terceros tienen saldo, ¿sí? Si no tienen saldo, ¿qué quiere decir? Que nunca me llegó la factura. O sea, que esas facturas están pendientes por llegar. Entonces, a veces uno se va relajando con los anticipos, se le vuelve a uno paisaje la 1330, resulta que es que estos son gastos que la empresa no ha pedido. Que si no los pidió ya, y pasó el año y llegó febrero y estamos presentando renta, y ahí sí estamos depurando los anticipos, si esas facturas eran del año pasado y no las incluimos, tenían retención en la fuente, tenían IVA, no las incluimos, ya perdimos el derecho a descontárnosla en caso de que tenga retención en la fuente. Entonces ese gastico se perdió. Listo. Entonces esa 1330, que es por allá en muchos casos, en muchas empresas un costal, yo les pido todos los meses abiertas por tercero y empiecen a revisar. Ah, no tenemos nada en la 22 por pagar, ni en la 23 a nombre de ese tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que esta factura no ha llegado. Puede ser que el cliente me diga, ah, no, es que yo el anticipo apenas se lo hice este mes, pero puede que me diga, ay, ¿cómo así? Ese anticipo yo se lo hice hace como 4 meses. Porque uno empieza a darse cuenta que fue que entonces el auxiliar no pidió la factura, que es que la persona de compras nunca pidió la factura y empiezan a crecer estos anticipos. ¿Listo? Por ejemplo, acá son algunas observaciones pues que yo le mandé al contador sobre esos saldos. Pues si ya se decidió llevar al gasto, qué pasó, bueno, ya se pidió la factura, total. Pero sí, o sea, siempre esa cuenta 1330 no se puede volver un costal. Y recomendación, manéjela en una sola cuenta, porque hay gente que la tiene en la 133005, una parte, en la 133010, otra, en la 1330 otra, la 95 y todavía todos son anticipos a proveedores, ¿cierto? Entonces traten ¿de qué? De que manejen para anticipos máximo 3 cuentas. Puede ser que la 133005 sea a proveedores, puede ser que la 133025 sea a socios y una 133065 a empleados. Casi que esas son las únicas 3 cuentas que uno maneja en anticipos. ¿Para qué? Para que no se les llene esa 1330 de puros anticipos en diferentes cuentas. Es más difícil de conciliarlo. Entonces, en una sola cuenta a proveedores, en una sola cuenta a socios y en una sola cuenta a empleados. ¿Listo? Aquí porque creo que, bueno, de pronto más adelante nos encontremos con cuentas por cobrar a empleados, pero también las cuentas por cobrar a empleados, bien juiciosos, en el informe, contarlo. Tenemos por cobrar a empleados este valor, hay empleados que nunca abonan. Y entonces el gerente aprobó el crédito, digamos que aprobó, sí, aprobó pues el crédito, puso el préstamo al empleado y al asistente se le olvida todos los meses descontarle de nómina y el dueño de la empresa ni siquiera sabe que no le estamos haciendo el descuento o que no se le está haciendo el descuento, ¿cierto? O que puede ser que el empleado se le haga el descuento y nunca se esté registrando en contabilidad. Entonces también esas 1365, muy juiciosos, confirmarlas, ¿cierto? El tema de anticipos a proveedores, a clientes y ya pues con socios hay que tener un cuidado especial pues porque recordemos que los anticipos a socios generan interés presunto para efectos de renta. Adicional a eso les cuento que la Diana estaba muy pendiente de esa 13 de préstamos a socios. Ella sabe que cuando la reportamos en medios se puede convertir, acuérdense que eso lo reportamos en medios, y eso se puede convertir en un anticipo de utilidades que se le ha pagado al socio sin pagar rentica por dividendos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que recomendarle, digamos como al cliente, que ese manejo de esas cuentas hay que hacerlo con mucha mesura. ¿Listo? Bueno. La 1355, muchachos, yo también la pido abierta por clientes. ¿Qué reviso en esta 1355? Básicamente la reviso de la siguiente manera. Hago 2 revisiones. En abril y mayo del año siguiente, yo reviso que el saldo inicial
¿cierto? Para las empresas que no cierran la 1355, que este saldo inicial tenga un crédito. Aquí, pues porque en plástico la cierran a final de año. Pero que este saldo inicial, que es el saldo, por ejemplo, acá estamos mirando 2020, este sería el saldo inicial a 2019, ¿cierto? Entonces, si este venía de 2019, quiere decir que esta era la retención de 2019, que cuando yo presenté la declaración de renta de 2019, perdón, en 2020, yo tuve que haber cruzado este saldo inicial. Entonces, tiene que haber que un crédito de este valor, para que aquí no se me empiecen a acumular retenciones de periodos anteriores más las retenciones del mes. En muchas empresas esto también se vuelve un costal. Entonces, si mi empresa no cierra a final de año las cuentas de retención, sino que la deja abierta, ¿yo qué reviso? Que más o menos en junio o mayo el saldo inicial que viene del año anterior lo hayan cruzado. Eso me permite saber que entonces estaba causado el impuesto de renta también, y que ya lo único que hice fue que cuando presenté la retención crucé el saldo por pagar de renta contra las retenciones en la fuente. ¿Listo? Bueno, por ejemplo acá también hago otra revisión, que acá pues se la dejé anotada a Jaime, les voy a contar qué hago. Yo tomo el valor de los ingresos del año, o sea, ya del año en el que va en curso, en este caso pues era 2020, tal. Yo sé más o menos cuánta es la tarifa de retención promedio que me practican mis clientes. Por ejemplo, si yo solo comercializo, mis clientes me van a aplicar más o menos una tarifa promedio del 2,5. Entonces yo voy y tomo los ingresos que llevo del año y lo multiplico por el 2,5. El valor de las retenciones del año en curso debe de ser muy parecida a ese 2,5. Listo. Si es más, yo inmediatamente le pregunto al contador porque tiene más valor. Ah, no, es que él ya me dirá que es que no ha hecho traslados de periodos anteriores, entonces que viene cargando esos saldos y eso pues hay que trasladarlo porque al final del día en las cuentas de retención que me debe quedar la retención del periodo que llevo. Listo. O sea, esta retención que viene de saldo inicial no puede estar, más o menos hasta abril y mayo pudiera estar, pero yo presenté la renta, crucé ese saldo que venía el año pasado y chao. Ya que me tiene que ir quedando solo la retención del año. Esa retención del año casi que es el porcentaje del ingreso, de lo que a mí me retienen. Pues que más o menos promedio las tarifas y multiplico el ingreso. Ese valor de la retención tiene que estar muy parecida, pero si yo tengo pues un valor de retención con unas diferencias por ahí de 80 a 100 millones, yo ya sé que hay error contable. Eso, para que lo tengamos en cuenta. La autorrenta que hago cuando audito autorrenta, yo tomo y sumo todos los ingresos hasta ese periodo, lo multiplico por el porcentaje de autorrenta, luego voy y reviso las autorretenciones mes a mes, las sumo y vengo y confirmo con la cuenta de autorrenta, que sí me coincida. Por ejemplo, a Jaime le dejé esa observación, que este valor no me coincide con lo declarado en la DIAN en el periodo, para que él hiciera pues como las revisiones. Pero yo también reviso esa autorrenta, o sea, que la cuenta de autorrenta, este anticipo que me va quedando a favor, me vaya dejando, pues digamos que sea la realidad, ¿cierto? Que me refleje la autorrenta real del año. Eso en temas de retención en la fuente. Lo mismo pues con IVA, en los temas de retención en la fuente de IVA, reviso que cada mes se haga, o cada bimestre, se haga el traslado de esas retenciones de IVA, pues digamos que cada bimestre cuando yo reconozco o hago la declaración de IVA y me llevo como descontable estas retenciones de IVA, pues hay que hacer el crédito a estas cuentas, porque si no eso se nos empieza a quedar y a final de año toca hacer es un ajuste, ¿cierto? Entonces hay que hacer este traslado cada bimestre. Por ejemplo, ahorita que están presentando cuatrimestre 1 y bimestre 2, listo, en mayo, traslado. ¿De qué? De esa cuenta de retención. Hay gente que la hace pues desde abril. Antes de cerrar abril, traslada lo que se va a llevar de retención o de IVA retenido que estaba registrado en esta cuenta. Entonces, nada, si tengo ese valor, tengo que ir a reconocerlo, inclusive porque si no, la contabilidad en el pago del IVA no les va a coincidir. Listo. Bueno. Con ICA lo mismo, cuando cierro ICA, pues en el año hago los traslados de ICA, reviso que sí los hayan hecho. Miren, por ejemplo, acá cuentas por cobrar a trabajadores, lo que yo les decía, están en la 1365 todos los empleados.
Y aquí pues ya uno empieza a darse cuenta de que vienen, pues de que vienen saldos desde saldo inicial que en todo el año no han tenido abonos, y ya uno pues le notifica a la gerencia, y ya la gerencia le dice, sí, puede ser que yo al empleado no le haya pedido abonos en el año, le haya dicho que no haga abonos, pero puede ser que él diga, no, yo ni tenía idea, como así que no le han exigido que abone. Bueno, ahí uno ya empieza a darse cuenta de cositas, ¿ves? Y ya pues cuentas por cobrar de incapacidades, pues que esto ya es propio de plásticos. La cuenta de inventarios, muchachos, digamos que en una empresa como Plásticos que maneja tanto inventario, es más revisar que esté bien parametrizado el tema del costo y del traslado al inventario. Y sí, o sea, mínimo, muchachos, 2 veces al año el contador debería hacer un inventario físico. No necesariamente el 100%. Hombre, pero tomemos muestras. Entonces, si solamente manejamos 10 referencias, pues tomemos 3 referencias y vamos y hacemos auditoría, ¿cierto? De esas 3 referencias que coincida la cantidad con el valor que hay en contabilidad. ¿Listo? O sea, inventarios es la única forma de confirmar la realidad, es esa, es hacer muestreo, pues, o tomas físicas del 100%, en caso de que la empresa sea pequeña y pudiéramos revisar el 100% del inventario. Pero sí hay que hacer mínimo siquiera 2 inventarios al año en las que el contador participe. Cuando uno participa en inventario se da cuenta de muchas cosas, pues, de que el traslado al costo se hace mal, o ese tipo de cosas, pues, o que tal vez las referencias están mal configuradas en el sistema, entonces hace el traslado de un producto, digamos que en el sistema el nombre del producto está de una manera, y cuando hacen la factura de compra ingresa así, pero cuando hacen la factura de venta sale con otro nombre, entonces el inventario siempre está descuadrado. Digamos que en inventario, las empresas que manejan inventario son un poquito más engorrosas de manejar, pues, ¿cierto? Por todo el tejemaneje del ingreso de la mercancía, si hay producto en proceso más, si hay traslado al costo, pero pues hay que revisar. Entonces, si vamos a revisar existencias, ¿cómo lo hago? Hay que ir a hacer conteo físico y revisar que lo que esté en CARDES, en contabilidad, pues sea lo que está físico. Y adicional a eso hay que revisar que el traslado al costo se haga en cada factura. Si es Word Office, muchachos, Word Office tiene una herramienta súper buena que les permite saber qué facturas no hacen traslado al costo mensual. Aquí pues porque ya por temas de tiempo no les pudiera mostrar la herramienta y porque no tengo acceso en este momento a Word Office, pero Word Office permite eso. O sea, que ustedes auditen en todos los clientes que manejan inventario qué facturas no están tomando el traslado al costo o qué facturas se están haciendo por debajo del costo. ¿Cómo así? Que el valor del ingreso del producto es inferior al costo. A veces el cliente ni se da cuenta de eso. Y nosotros desde auditoría nos damos cuenta, pues por ejemplo en un cliente de Oscar pasó el mes pasado y fue pues una labor ahí que se hizo y nos dimos cuenta que habían productos que se estaban vendiendo por debajo del costo. Él no se daba cuenta porque habían otros que sí los vendía por encima, pero tenía productos por debajo del costo, y eso es una auditoría que permite hacer Word Office. Listo. Entonces, así pudiéramos pues auditar inventarios. Ya saben, tomas físicas, revisión de que todas las facturas de compra alimenten el inventario y de que todas las facturas de venta hagan el traslado al costo. Y pues de que no esté facturando nada por debajo del costo, porque qué triste perder. Bueno. Eli, Hola. no sé si paramos. Pues es que ya falta la 15 y terminamos Bueno, eso. activos. Ay, Sí, bueno, sale el activo. que terminamos el activo. ¿Qué revisamos en la 15, muchachos? En la 15 siempre, la alimentación pues como de la depreciación, ¿sí? Súper importante que cada mes se haga la depreciación. Eh, yo hasta ahora no entendía como la importancia de que se llevara un inventario de activos fijos, hoy sí, ¿cómo así? Hay empresas, pues porque no todas manejan Word Office, ojalá, que no, digamos que en la contabilidad esto es un costal, uno sabe que esto es maquinaria de equipo, pero uno no sabe pues ni qué es, o sea, si eso está representado en 4 máquinas, en 3 máquinas, cuáles máquinas, ¿cierto? Entonces, si el sistema, si en Word Office solamente está alimentado la contabilidad y no están utilizando el módulo de activos fijos, ¿cuál es la recomendación? Cuando lleguemos a una empresa
hagamos el archivo de activos fijos. ¿Qué vamos a llevar en ese archivo de activos fijos? El año de la compra, valor de la compra, ¿cierto? Eso nos va a permitir saber a hoy cuánta depreciación lleva cargada. ¿Por qué? Porque si yo lo vendo, pues si la empresa vende un activo fijo, ¿quién sabe de esos 355 millones, por ejemplo, en este caso que están aquí, qué le corresponde a ese activo fijo? ¿Y cuánta depreciación traía causada? ¿Y cómo calculo entonces la ganancia ocasional que me generó? Si yo no sé ni siquiera de esos 355, dónde pudiera estar ese activo fijo, en qué año fue comprado. Hay empresas pues que manejan una 15 de 2 millones, pero hay una empresa como Transcreto donde solamente una máquina puede costar 300 millones de pesos. Entonces, digamos que es súper importante un archivo de inventario de activos fijos. Si el sistema no lo maneja porque no quieren, porque es muy engorroso, por lo que sea, y nosotros como contadores sí deberíamos de tener un archivo de activos fijos. ¿Listo? ¿Para qué? Para controlar ese tema de ganancia ocasional. Porque el día que nos hagan una auditoría o algo, la digan por ganancia ocasional, si lo llevan solo en la contabilidad es muy difícil identificar cuándo se compró el activo, cuántos años de depreciación lleva y cuánta ganancia ocasional me genera. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y ya adicional a eso, pues olvidándome ya de todo el tema del inventario de activos fijos, cada mes y reviso que se haga la depreciación. Pues que esté la depreciación y que esté pues reconocida en la contabilidad. Lo mismo si tengo licencias, que se amorticen las licencias. Aquí, por ejemplo, allá pues porque cada año se calcula el impuesto diferido, entonces se cierra periodo y se calcula el impuesto diferido y pues acá se reconoce en una 17. Listo. Aquí finalizamos, muchachos, revisión del activo. Pues lo que pasa es que uno sí revisa pues muchas cosas, ¿cierto? Y es muy larga, pero que casi que revisando el activo uno diría pues son a veces como pendejadas y uno las va dejando pasar, por ejemplo las cuentas 30, las 1330, las cuentas de clientes, y uno las va dejando pasar y en el primer mes no pasa nada, de pronto abril no ha pasado nada, pero cuando usted no la revisa en todo el año y llegó renta, eso es un mierdero, pues me perdonan la expresión. Entonces es muy bueno irlas controlando mes a mes para que pues, no tengamos inconvenientes. Y si el balance se revisa mes a mes, la declaración de renta, uno no tiene que correr. Les cuento con este cliente la declaración de renta la tenía lista el 2 de febrero, con borradores de ICA, con borradores de todo, y es pues porque digamos que una contabilidad supremamente ajustada a la realidad. Entonces, claro, allá no había que hacer ajustes, no había que hacer nada, y fue súper fácil todo el tema de presentación de impuestos. Tema de cierre de año, nada, o sea, lo que les digo, al 2 de febrero ya estaba hasta el borrador de renta y todo. Entonces, no, chicos, ya, eso era pues como hoy nos alcanzó para ver activo, pues luego miraremos las demás, pues los demás rubros del balance de prueba. Listo. Oye, Tolau, estuvo súper chévere. Terminemos con los tips rápidamente. Sigo tipsitos. yo. Elisa ya dio el primero, yo haré el segundo, que lo pienso mucho como escuchando lo que Eli decía y lo voy a denominar como empatía. O sea, pongámonos en el lugar del cliente y como que entendamos incluso con estas cosas todo lo que nosotros desde el rol de coordinadores le podemos aportar al cliente. Y es que vea la contabilidad como algo más, o sea, acá vimos puros tipsitos que son de revisoría, que apuntan a tener la contabilidad muy acertada, pero que a mí como gerente me ayudan muchísimo, saber que tengo cajas conciliadas, que si tengo préstamos me estén haciendo pagos, que si tengo clientes que me ven mucho a veces en el día a día, yo lo olvido porque yo todos los días no miro el archivo de cartera, entonces son cosas que apuntan a la calidad y a tener un balance muy conciliado, pero en realidad le apuntan mucho al gerente y a la administración de la empresa. Entonces, nada, ese es el tipcito mío. Cristina, Cris está en silencio, no sé si está hablando.
Ah, no se escucha. Otra vez. Es que otra vez. Ah, no. Dígalo con Juliana, ella es la... Mientras tanto, entonces Juliana. Escriba ahí. No, es que no sé, a mí no me pasó como nada así que pues ni nada de sobresaltos ni positivos ni negativos, fue como una semana muy tranquila, entonces no sé. De pronto recordar dejar siempre como todo por escrito, o sea, si llamamos al cliente y acordamos algo con él, dejarlo siempre por escrito, para que pues en un futuro no nos digan, ay, yo no le dije a usted eso, no, como siempre tratar de dejar todo, pues si se habló por teléfono, mandarle un correo, recuerda, según nuestra conversación por teléfono, que quedamos en esto y eso. Súper eso. Sí. Adriana, a ver Adriana, que yo le dije que entrara porque igual le sirven como todas esas cositas que se le quedó. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Sí, me parece muy importante en este momento que se me quedó de lo que estaba diciendo Isabel, que es muy importante en el momento que se están, pues, los coordinadores que están auditando, que tengan en cuenta que pues en la 1330, que es donde una persona hace un anticipo y realmente tener en cuenta cuando las personas tienen esos anticipos que no hayan llevado la factura y queden una 22, porque entonces nunca va a ser el cruce con la 1330, eso es muy importante. Y pues también lo he vivido en las empresas, que si uno no está pendiente de los anticipos que realiza y de toda la información que se necesita para cruzar esa información, pues se vuelve el paisaje realmente. Listo. Yo esta semana, muchachos, aprendí un término súper importante que lo estoy tratando como de aplicar en todo el sentido de la vida y les dejo, se llama oportunidad. Se lo aprendí al señor de Grulla y él decía como, si usted dice hoy y levanta la mano hoy, es válido, pero si usted dejó para levantar la mano en 4, 5, 6 meses, se perdió el derecho de oportunidad. Porque puede ser que hoy yo todavía pueda hacer algo. En 6 meses usted me dijo y yo ya no puedo hacer nada. ¿Cierto? Eso aplica pues para todo en la vida, en contabilidad también. Pues si usted a un gerente le dice hoy que apenas lleva 4 meses que tiene un anticipo por cobrar, hay oportunidad. Si usted se lo dice en enero del próximo año, cuando ya cerramos año, chicos, no, ¿qué dijo el cliente? Pues usted como va a decir un año después, ¿cierto? Entonces, oportunidad. Ahí les dejo esa palabrita. Hay que pensar en eso. Listo. Listo, Cris. Cris. Quítale el silencio. Ya. Oli. No, pues yo de pronto como otro tipcito, pues es lo que decía Eli como al principio, y es como que si bien nosotros recibimos una información que ya está pues revisada de cierta manera por el analista y pues en términos generales por el auxiliar, sí yo creo que es bien importante hacer como una revisión aleatoria, porque pues como en esas revisiones uno alcanza como desde una perspectiva más holística a darse cuenta de detallitos que puede que no sean muy graves, pero puede que se conviertan en un futuro, en un escenario sí, pues como que cause pues como irregularidades en la contabilidad. Sí. Yo les Entonces dije yo que les tenía una creería que herramienta. eso sí también es como importante. Yo les contaba que les tenía una herramienta para hacer esas auditorías cuando son por muestreo. Ya en este momento pues no nos da tiempo para mirarla, pero en la próxima la miramos, se las explico y se las comparto. Es una maravilla, la van a amar. Ah, bueno, súper. Bueno, no, muchachos, entonces nada, gracias. Para dentro de 8 días le hacemos más fuerza a la puntualidad para que empecemos súper bien. Hoy nos extendimos un poquito. Bueno, Perfecto. bueno, chaito.
Bueno, chicos. Gracias. Chao. Chao.